Pues amén, no tenemos más anuncios, bienvenidos todos. Hoy quiero compartirte un tema que se llama verdaderamente libres. Amén, pero antes de eso, para los miembros de la iglesia, quiero compartirles una escritura para el ratito que levantemos nuestra ofrenda, que podamos tener en nuestro corazón y reflexionar en esta escritura. Deuteronomio 8, de 13 al 14. Cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. Esta escritura me encanta, porque es Dios haciendo realidad lo que había prometido, y estaban próximos a entrar a tomar posesión de esa promesa. Y eso se dio, y Dios siempre cumple su parte. Pero me encanta porque en la realidad expone una tendencia del corazón del hombre. Y dice dos cosas: no te vuelvas orgulloso. ¿Por qué? Porque es lo que más fácil sale de nuestra naturaleza. Y lo segundo, ni te olvides del Señor tu Dios. Porque es lo que hacemos, nos olvidamos, ¿cierto? Y pensamos, no, es mi esfuerzo y todo esto. No. Todos los que estamos acá hemos sido bendecidos, y Dios nos llama a poder responder a lo que Dios nos llama. ¿Cómo no siendo orgullosos ni olvidándonos? Teniendo eso en mente, el ratito que ofrendemos, con todo el corazón y con todo el ánimo. Amén. Bueno, vamos a centrarnos ahora sí en nuestra clase de hoy. Estamos en el tema de experimentando la Trinidad. Ya vimos al inicio del año, vieron toda la parte de Dios como Dios Padre. Ahorita estamos en la segunda persona de la Trinidad, experimentando a Jesús, el Hijo, y próximamente nos vamos a adentrar a poder experimentar el Espíritu Santo. Es un tema impresionante. ¿Tenemos fallas técnicas? Tantito, nada más. Bueno. Te cuento, ahorita van a poner la imagen, pero hay un himno muy famoso en el ambiente cristiano. Es un himno de 1774, o sea, tú y yo no habíamos nacido. Pero seguramente lo has escuchado. Se llama Sublime Gracia. ¿Alguien lo ha escuchado? Sí. Es en inglés. Bueno, su autor se llama John Newton. Tal vez tú no has oído hablar de él. Pero ¿quién es ese personaje, John Newton? Es un hombre inglés que quedó huérfano a los 7 años, y desde los 11 años se convirtió en marinero. Su papá era piloto, no sé cómo se diga, de un barco, y él se convirtió en ayudante. Y contra todo lo que en el medio de la marina se dice que son libres porque andan en el barco y demás, ahí está, es este señor. Él reconocía que en su ser no se sentía libre, y aún más porque su principal trabajo era poder transportar esclavos. Él trabajó para una empresa que transportaba esclavos desde África. Y ya te imaginarás la vida que hizo y deshizo. En uno de esos viajes, él tuvo un accidente muy grande, una tormenta los azotó, y él durmiendo, su habitación se inundó, pensaba que se iba a morir, ahí clamó a Dios, y Dios le respondió, y al regresar a tierra, él se convirtió en un discípulo de Cristo. Dejó ese trabajo, y en su autobiografía él escribió, ¿me ayudan? Eso significa que estamos en vivo, porque esto no se mueve. Pero en su autobiografía él escribió: te leo, aunque no soy lo que debería ser, ni lo que deseo ser,
ni lo que espero ser, puedo decir de verdad que por la gracia de Dios no soy lo que era, un esclavo del pecado. Él después promovió muchísimo a través del Parlamento inglés que se aboliera la esclavitud, y justo el año, en 1807, cuando se logró que el Parlamento inglés aboliera la esclavitud, no hubiera más esclavitud, fue el año en que él murió. Y dejó todo un legado con muchos himnos, pero el más famoso es el de Sublime Gracia. Búscalo ahí en internet. Está un poco lento porque es de 1700, pero habla de realidades muy profundas acerca de un esclavo. De eso quiero compartirte hoy. Verdaderamente libres. Libres. En términos humanos, aún espiritualmente, superficialmente, todos nosotros somos libres. Pero Dios nos lleva a una expectativa mucho más profunda para que podamos ser verdaderamente libres, como dice este título. Y estudiando, la verdad me sentí muy desafiado, porque puedo reconocer que en muchas partes de mi corazón y de mi carácter sigo siendo esclavo del pecado. Entonces, hoy vamos a estudiar esta parte de Juan 8, 31 y 32. Prende tu celular, solo para leer la escritura, por favor. Vamos a leer del 31 al 38. Te leo. Dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pueden decir ustedes serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Esa es la parte de la escritura que hoy vamos a estudiar. De todo esto que acabamos de leer se desprenden tres elementos o tres condiciones para ser verdaderamente libres. Hoy los vamos a estudiar los tres. La primera condición es si permaneces en la verdad. La segunda es si reconoces tu esclavitud. Y la tercera, si eres liberado solo por Jesús. Vamos a ver la primera. Si permaneces en la verdad. Verso 31. Jesús les dijo a los judíos que esto era muy difícil, que ya habían creído y aceptado su mensaje, su palabra, sus principios de vida. Y les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra. ¿Ok? Ahí hay un sí, lo puse en rojo. Ese sí es una condición. Todo lo demás que vamos a estudiar depende de que se cumpla esta condición. ¿Ok? Por eso está ahí ese sí señalado. Si nosotros permanecemos en su palabra. Si lo leemos así de manera superficial, ¿qué es permanecer en la palabra? Hay otras versiones, dice: si la palabra habita en ti. ¿Y qué es eso de que la palabra habite en mí o en ti? Bueno, profundamente significa que cada uno de los que estamos acá tenemos valores que rigen nuestra vida. ¿Ok? Principios de vida, de cómo tú llevas tu matrimonio, de cómo tú llevas tus hijos, de cómo tú gastas tu dinero, de cómo tú vives. Jesús dice que nosotros permanezcamos, que cambiemos esos principios de vida, esos pensamientos de vida, por los de Él. ¿Me explico? ¿Se entiende? En ese momento, cuando tú cambies tus principios de vida y los hagas de acuerdo a los principios de vida de Jesús, en ese momento estamos permaneciendo en su palabra. ¿Ok? Esa es la primera condición para poder ser libres. Que los principios con los que tú llevas tu vida no sean los principios de este mundo. ¿Ok? ¿Cómo te relacionas con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo llevas tu matrimonio? Es
es de acuerdo a cómo se vive en este mundo, una mujer empoderada y un hombre sumiso, porque eso está así como de moda. ¿Cómo es? Eso lo puedas cambiar y lo puedas llevar de acuerdo a los principios de Cristo. Si es así, dice que serán verdaderamente mis discípulos. ¿Quién es un discípulo de Jesús? Alguien que aprende de Jesús y practica los principios de vida de Jesús. ¿Ok? Para los que ya somos seguidores de Jesús y discípulos, ¿cuándo vamos a darnos cuenta que en verdad fuimos discípulos verdaderos? Hasta el final. Cuando seamos aprobados por Dios, ¿cómo conocer si somos discípulos verdaderos? Gracias a Dios que no tenemos que esperar hasta el final. Cuando estemos allí en una cajita, en nuestro sepelio, velorio, y digan, sí fue un discípulo verdadero, o creo que no. No, gracias a Dios que no va a ser hasta este momento. Jesús mismo da la respuesta en el verso 32. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es decir, si nosotros aplicamos esos principios de vida, que son diferentes a los que nosotros tenemos, lo primero que va a pasar es que vamos a conocer la verdad. Superficialmente conocer la verdad no es saber la verdad, pero no está hablando Jesús con eso. Jesús está hablando de que experimentaremos la verdad, que viviremos vidas verdaderas. ¿Ok? Viviremos de acuerdo con la realidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la verdad? ¿No? Encontré esta definición que me encantó. Básicamente es lo que corresponde a la realidad. ¿No? La verdad describe las cosas como son. Eso es la verdad. Entonces, lo primero, si nosotros somos discípulos verdaderos de Jesús, vamos a estar experimentando la verdad. ¿Ok? ¿Cuál es la realidad? Que eso nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo. Muchos fuera de nuestra vida ven la realidad de nuestra vida, ¿verdad? Desde lo más superficial, ¿no? Pero cuando nos dicen esa realidad, que ven en nosotros otros, ¿cómo reaccionamos? Nos enojamos y decimos, no, no es cierto. Oye, eres muy enojón. No, no es cierto. ¿Verdad? Lo negamos. Y si nosotros negamos eso que somos, ¿estaremos viviendo una verdad? No, estamos negando la realidad. Oye, tratas mal a tu esposo. Oye, los principios de vida que tú tienes para cómo educas a tus hijos no son los principios de Dios, son ocurrencias que a ti se te han ocurrido. Y luego protestamos, no, no es cierto. ¿Ok? Si no se cumple esa primera condición, no vamos a poder ser libres. Un comentario bíblico dice esto: en el contexto de la Biblia, cuando se habla de la verdad, no está hablando de una realidad material, sino de una realidad espiritual, la que queda alineada con los propósitos de Dios. No está hablando de la verdad que tú y yo percibimos. Quedar libres, como Jesús lo explica, no tiene que ver nada con la palabra libertad. Tiene que ver algo con más profundo. Te lo voy a explicar. Si todos los que estamos acá un día nos hacemos un examen minucioso de salud, ¿qué saldría de ese examen minucioso de salud? Salía cosas profundas, ¿verdad? Porque superficialmente tú y yo nos sentimos sanos, ¿verdad? Pero si nos hacemos un examen minucioso, saldrá que el colesterol lo tenemos hasta las nubes, los triglicéridos hasta, me cuesta trabajo pronunciarlo, altísimo, el azúcar igual. Te escanean y resulta que tienes 40 años, pero tus órganos es de una persona de 80 años, ¿no? ¿Verdad? Más o menos es el ejemplo que encontré para descubrir la verdad que Jesús está hablando. No es una verdad superficial, no es una libertad superficial, es una libertad profunda de acuerdo a sus principios, ¿ok? Y entonces dice que si nosotros conocemos esa verdad,
esa verdad nos hará libres. Libres, es decir, hay un fruto inmediato. Hay un fruto inmediato. Si nosotros vivimos verdaderamente los principios de Cristo, hay un fruto inmediato de sentirnos libres. ¿Cómo? Pues tus relaciones van a ser relaciones de paz. Nosotros que somos seguidores de Jesús, no tienen relaciones de paz, es un indicador que tú y yo no somos libres. Esa es la verdad. Cuando a mí me dicen eso, ¿yo qué hago? Lo niego. No me gusta, no. Tú serás el esclavo, pero yo no. Yo estoy bien con Dios. Yo me siento bien. Y no es eso, ¿verdad? Y aquí, gracias a Dios, hay varios ejemplos de eso. Una evidencia de alguien que está recién convertido es que gracias a esa palabra que ha permanecido poco tal vez en el inicio en nosotros, pudimos lograr cambios que antes inimaginablemente hubiéramos logrado. Gente que inmediatamente dejó de beber, así inmediatamente. Gente que por el poder de Dios pudo perdonar y reconciliarse en verdad. Matrimonios a punto de deshacerse y Dios los restauró. ¿Por qué? Porque conocieron la verdad, es decir, decidieron llevar su matrimonio de acuerdo a los principios de Dios, ya no como ellos pensaban. Y como resultado, ¿qué hizo? Si conocen la verdad, ¿cuál va a ser el resultado? Libertad. Y contra esa evidencia yo no puedo negar esa realidad, ¿cierto? Así nos damos cuenta que somos discípulos verdaderos. Todo esto Dios lo trabaja solo y a través de su palabra. ¿Ok? Pero no es que así la palabra de Dios, la Biblia, tenga un poder mágico y lo pones en tu almohada y ya te transforma. No. Es cuando tú y yo podemos poner en práctica esos principios de vida profundos en todas las áreas de nuestra vida, familiar, matrimonial, laboral, cómo gastas el dinero, cómo vives, cómo te comportas, cuál es la relación con tu familia, con tus vecinos, la compasión que hay en tu corazón. Todo trabaja a través de la palabra de Dios. Segunda condición, si reconoces tu esclavitud para poder ser verdaderamente libres. Verso 33. Le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? Si alguien, si yo o quien sea, no reconocemos nuestra esclavitud y nos creemos libres, si yo me creo libre, ¿para qué quiero libertad? Si yo me siento libre, ¿verdad? ¿Quién es el que va a clamar y pedir libertad? El que está esclavo, ¿verdad? Por eso la segunda condición es, si reconoces tu esclavitud, si yo reconozco mi esclavitud. Entonces Jesús habló con ellos y ellos respondieron que no eran esclavos de nadie y que nunca habían sido esclavos de nadie. ¿Qué vemos aquí en esas personas? Que no reconocían su realidad. Porque fíjate en Deuteronomio 6, que ellos se sabían por lo menos los 5 primeros libros de la Biblia. Dice Deuteronomio 6:10: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo. Ellos sabían que habían sido esclavos y en ese mismo momento eran esclavos del Imperio Romano, ¿verdad? Cuando ellos dicen no hemos sido nunca esclavos de nadie, ¿qué están diciendo? Una mentira. No están viendo la realidad, ¿verdad? No están viviendo algo de verdad. Están viviendo en una mentira. Y dicen en mi pueblo que no hay más ciego
que el que no quiere ver, ¿verdad? En ellos se aplicaría eso, que no hay más ciego que el que no quiere ver. Pero aún Jesús no hablaba de esa condición física, de ser esclavos de Roma o de Siria o de los que habían sido esclavos, sino hablaba de una realidad profunda, de ser esclavos del pecado. Por eso Jesús en el verso 24 les dice: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Profundamente les habla. No estoy hablando de ser esclavos físicamente, que ya lo son. Que ya lo son, les dice. No, estoy hablando de ser esclavos de su pecado. ¿Ok? ¿Qué es el pecado? No es una palabra religiosa, aunque las iglesias las utilizamos mucho, pero no. Básicamente, vivir el pecado es vivir una vida que no está de acuerdo a los principios de Dios. ¿Se entiende? ¿Ok? Si yo vengo a una iglesia, pero yo llevo mi matrimonio de acuerdo a mis principios, no a los principios cristianos, yo no vivo un matrimonio cristiano, yo puedo decir, bueno, no lo digo, pero tú puedes decir, tu matrimonio está en pecado. ¿Y eso sería una mentira? No, eso sería una realidad. Una realidad que, por cierto, me costaría trabajo aceptar, pero esa es la realidad. Y de ese pecado yo sería esclavo. Es lo que le está diciendo Jesús. Más aún les está diciendo, nadie sin Cristo está libre. Nadie. Todo el que peca es esclavo de su pecado. Y también quiero decirte que todo esclavo tiene un amo. Todo esclavo tiene un amo. ¿Ok? Si yo soy esclavo del pecado, ¿quién es mi amo? ¿Quién? El pecado. ¿Ok? El pecado. Entonces, híjole, conté en la semana y tengo muchos amos. Y ni los amo, pero son mi amo. ¿Verdad? Y es bien difícil reconocerlo. ¿Por qué? Porque no hemos vivido la primera parte de la condición de permanecer en la verdad. Muchos de nosotros, y no lo digo yo, lo dice Jesús, no permanecemos en la verdad, permanecemos en la mentira. Tus principios de vida son principios que no son de verdad. Te pueden funcionar y son llevaderos. Y nos aguantamos y todos los toleramos, ¿verdad? Y hoy vas a llegar a tu casa y espero no te vas a divorciar ni vas a iniciar los trámites para que te divorcies. Pero tú y yo sabemos que no estamos bien. ¿Verdad? Bueno, en Romanos 6:16, Pablo explicó mucho mejor ese concepto. Le digo, ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pablo aquí de manera muy clara, porque esta escritura no necesita interpretación, está diciendo, ¿ok? Somos esclavos de aquello que nos domina. Es lo que está diciendo. Marco la semana pasada preguntaba, ¿qué nos controla? ¿Qué nos domina? ¿Quién domina tu vida? ¿Tu temperamento? Tus emociones, tu enojo, tu coraje, como te enseñó tu papá a vivir, ¿no? Como te enseñaron allá en el pueblo, bueno, yo en el pueblo. ¿Cómo vivimos? De eso que rige nuestra vida, de eso somos esclavos, dice Jesús. Dice Pablo, pero Pablo lo pone en una perspectiva más grande y dice, de todos modos vamos a ser esclavos de alguien. Preferiblemente ser esclavos de la obediencia de Cristo, que nos lleva y nos conduce a la justicia. En resumen, todos somos esclavos. Aquí todos somos esclavos. Unos del pecado, otros de Cristo. Y tú puedes decir, no, porque ya está cerca el 15 de septiembre, donde voy a celebrar la libertad. Sí, superficialmente sí, cómete todos los pozoles que quieras. Pero hay una condición espiritual, en lo profundo, en ese examen minucioso.
O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Yo puedo decir rápidamente, soy esclavo de Cristo, ¿verdad? Y tú también. ¿Ok? Bueno, si yo me declaro y yo te digo, soy esclavo de Cristo, tú me podrías preguntar, ¿cómo reaccionaste la última vez que en tu casa no estuvieron de acuerdo contigo? ¿Cómo reaccionaste? ¿De acuerdo a Cristo o de acuerdo a como tú piensas? Y eso hace evidente una realidad. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo, ¿verdad? No hay para dónde hacerse, ¿verdad? Y eso es algo muy profundo. Hasta aquí Cristo los está confrontando, ¿ok? Entonces, los únicos que van a pedir libertad son los que reconocen que son esclavos. Si no, ¿para qué pedir libertad? Lo que te decía al inicio, ¿de qué? ¿Verdad? Y tú y yo podemos decir, no, somos libres. Tú eres el que se enoja, tú eres el que está en contra mía. Yo sí amo a mi familia, yo sí cuido. Si vivimos en libertad, seremos libres. ¿Ok? Se cumple la segunda condición. Tercera, vamos a ser verdaderamente libres si solo Cristo nos hace verdaderamente libres. Solo Cristo nos puede hacer verdaderamente libres. Juan 8:35 le dice, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Y leemos esa escritura y tal parece que se sale del contexto. ¿Para qué la mencionó aquí Juan? Cuando escribió, bueno, no, sí tiene mucho que ver y te lo explico. Ellos conocían muy bien en el contexto de la esclavitud. Un esclavo no tenía derechos y por tanto no era dueño de la casa. Un esclavo no podía liberarse a sí mismo, menos iba a poder liberar a otro esclavo. Entonces, el esclavo, al no ser dueño de la casa, ni siquiera, dice Juan, se puede quedar en la casa. Lo podían vender a otra casa. Lo podían vender a otra casa. Pero hay una diferencia. El hijo, si es dueño de la casa, el hijo sí se puede quedar para siempre en la casa. Y si es dueño de la casa y tiene los derechos de hijo, puede liberar. Puede dar libertad. Amén. Ya está bien, dije. Ok. Y entonces concluye la idea Jesús y les dice, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Lo que Jesús les está diciendo, el hijo de la casa, el dueño de la casa soy yo. Eso que les dije de manera figurada, el hijo soy yo. Yo soy quien puede liberarlos del pecado. En mí hay un mensaje que conduce a una realidad de esperanza. Hay un mensaje. Muchos cristianos se nos olvida que esta vida de seguidor de Jesús es una vida que contiene principios que necesitamos ponerlos en práctica. Nada sucede como mágico, ¿no? Voy a ir a una iglesia para que mi matrimonio cambie. Muchos piensan eso, ¿no? Y muchos de esa responsabilidad lo tenemos los cristianos. Porque vemos a un matrimonio problemado y le decimos, ven a la iglesia y ahí tu vida cambiará. ¿Verdad? No te hagas, tú y yo alguna vez lo hemos dicho. Pero no. Por venir a la iglesia los matrimonios no cambiarán. No. Cambiarán hasta que entendamos y comprendamos los principios de Cristo y esos principios los pongamos en práctica. Si no, no funciona. Saberte todas las dietas del mundo no adelgaza a nadie. ¿Sí? Poner en práctica. Es decir, aunque este mensaje pareciera un mensaje que confronta y que te habla de la realidad, en verdad hay un mensaje de esperanza. Hay un mensaje de esperanza, porque tú sin Cristo eres esclavo, lo reconozcas o no. Lo reconozcamos o no, hay un mensaje de esperanza. El Hijo, toda esta bronca con ustedes es porque los quiero libertad verdaderamente. Los quiero que vivan una vida libre.
Y Cristo quiere que tú y yo, amigo, hermano, vivamos una vida libre. Tú y yo sabemos lo horrible, lo trágico que es vivir emproblemados y esclavizados de nuestro pecado, de nuestro temperamento, de nuestras emociones. ¿Sí o no? Tú y yo lo hemos sabido. Muchos hoy jóvenes no quieren ni tienen el sueño de casarse. ¿Sabes por qué? Y no los justifico, pero su argumento es: no, para tener un matrimonio como el de mis papás, no, gracias. ¿Sí o no? ¿Verdad? Lastimados verdaderamente, esclavizados verdaderamente. Si el Hijo nos liberta, habrá un resultado. Serán, ¿qué dice? Verdaderamente libres. Y me encanta Juan, que le tuvo que poner el apellido de verdaderamente. No solamente puso serán libres. ¿Por qué crees que puso serán verdaderamente libres? Porque superficialmente todos los de aquí nos creemos libres, ¿verdad? Pero si yo te digo eres verdaderamente libre, y aumenta el escaloncito, y tal vez tú me dices sí, pero si yo le agrego serás verdaderamente libre, ya no, ¿verdad? Y si tú reconoces eso, reconocerás que solo el Hijo Jesús nos puede libertar. Jesús concluyendo con ellos, y con eso terminamos. Jesús llega a una conclusión con ellos. Ya les dijo, les habló de la realidad, los expuso a esas tres condiciones, y ahora en el verso 37 les dice: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Eso es una verdad. Sin embargo, procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Jesús resume con ellos y les da tres cosas básicas. Número uno, son descendientes de Abraham, pero no son libres. ¿Esa era una mentira? No, era una verdad. ¿Por qué no eran libres? Sin embargo, procuran matarme. Eso era una verdad. La acción o la intención de querer matar a Jesús demostraba que ellos seguían siendo esclavos del pecado. Es decir, tú puedes decirle a tu esposo o a tu esposa que la amas y que es el amor de tu vida y que estás esclavizado a su amor, pero en la noche cuando duermes lo quieres matar. Así que no estás esclavizado a su amor, estás esclavizado a otras cosas. Es lo que le está diciendo Jesús. Sin embargo, procuran matarme. No son libres. Y les dice la razón del por qué. Porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Aceptar, que la palabra habite. Nuevamente es eso, que habite los principios de Cristo, que habite en ustedes, les está diciendo. ¿Ok? Entonces, hermano, amigo, de eso se trata, ser un seguidor de Jesús. Aprender los principios de vida que tiene Jesús y que son contrarios aún a los principios de vida que me enseñaron de niño, y que muchos de estos principios me han funcionado en esta vida. Muchos funcionan, ¿verdad? Si yo te digo, oye, gritar no funciona, claro que funciona. En mi casa todo es orden cuando yo grito. Tú puedes decir, no, sí funciona, pero ¿a qué precio? Pregúntale a los que le gritas si están muy en paz contigo. Tal vez lo único que quieren es que ya te vayas. Concluyendo, ¿qué les dijo Jesús? No han permanecido en mi palabra, entonces, primera condición para ser libre, no son libres. ¿Ok? Segunda condición, tienes que aceptar que eres esclavo. No aceptaban, se ve claramente que seguían siendo esclavos. Y tercera condición, solo el Hijo los puede liberar. Al no aceptar los principios de Cristo, no aceptaban al Hijo. En consecuencia, ¿qué pasaba? Se iban a quedar siendo esclavos. Pero no quiero terminar allí porque así suena muy trágico, ¿verdad? ¿Dónde estaré yo? Gracias a Dios, Pablo escribe una conclusión en Romanos 8 y les dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley
del Espíritu de vida te ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Yo sé, hermano, que muchos de nosotros no hemos vencido, pero ¿sabes qué? Queda una esperanza. Que la ley de vida que nace de los principios de Cristo ya está en ti y en mí. ¿Te anima eso? ¿Qué sigue? No te detengas. Sigamos experimentando a Jesús. Sigamos aprendiendo de esos principios profundos. No te rindas, porque la ley del pecado ha muerto con Cristo y estamos ahí. No hemos ganado todo, dice Pablo. No, pero estamos en el camino. Y amigo que hoy vienes, o hermano que te estás integrando nuevamente a la iglesia, quiero animarte respecto a esta realidad. Primero quiero que te vayas y que te puedan invitar a comer como te prometieron. Pero terminando la comida, me encantaría que pudieras hacer una reflexión acerca de tu vida. ¿Reconozco que soy esclavo? No, pero es que mi familia, no, olvídate de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, del vecino, de todos. Delante de Dios, soy un esclavo. ¿Qué he hecho? Y esas son las conclusiones a las que quiero llegar. Número uno, materialmente nos creemos libres. Esa es una realidad que muchos creemos. Hay una realidad espiritual en que sin Dios somos esclavos del pecado. Pero hay una esperanza si permanecemos en la palabra de Cristo, en los principios de Él. Amén. Y te quiero animar a esto. Es momento de ir a Cristo y poder experimentar la verdadera libertad. Para eso esa reflexión. Para eso, contra Cristo. Y si contra eso no hay otra opción y que tú decidas permanecer ahí, que sea en base a esa realidad. ¿Ok? Lo único que te asegures es que está siendo verdad, verdadero, no en base a una mentira, ¿ok? Si tú quieres vivir controlado por tus emociones, si esa es tu realidad y así lo quieres, está bien. Un día Dios que se encargue de revelártelo, porque ya te dije que hay una esperanza, amén, pero que sea en base a una verdad, amén. Y para los que ya somos de Cristo, ¿qué haces o qué harás con esa libertad? Preguntémonos, hermano, porque al pensar que fuimos esclavos y la desesperanza que teníamos siendo esclavos del pecado, ¿sabes qué es lo que hace brotar en ti y en mí? Una gratitud profunda de decir: Dios, gracias, ya no soy lo que era, no soy perfecto, pero hay un camino diferente. ¿Amén? Vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias, Dios, gracias por la exposición de tu palabra. Gracias por cómo dio Juan de manera tan clara para exponer una realidad de nuestra vida que aún muchos queremos negar. Padre, pero gracias porque a través de esta confrontación al final hay un mensaje de esperanza, Dios. Padre, ya seríamos muy orgullosos y muy necios si no aceptaríamos esta realidad. Pero hay un mensaje de esperanza. Tal vez no lo hemos logrado todo, no lo hemos ganado todo, no hemos vencido todo, pero estamos en este camino de vivir esta libertad, Padre, renunciando cada día más y más a nuestros principios de vida humanos, mundanos, terrenales, y aceptando cada día más estos principios espirituales de Cristo que nos cuestan, y nos cuestan un montón, pero que hemos visto que al ponerlos en práctica dan paz y dan libertad a nuestra vida. Jesús, gracias. Gracias porque no te has cansado y no te cansarás con nosotros. Queda firme, Dios, ese mensaje que queremos vivir. Gracias, Cristo. En tu nombre oramos. Amén. Feliz domingo.